Instituto Nacional Electoral, Moreno ganó con el 84% de los votos, Ivonne Ortega obtuvo el 9% y Lorena Piñón el 2.5% de la votación. En marzo pasado, cuando el partido cumplió 90 años de existencia, la presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu, pidió a su militancia unidad para renovarse en el consenso y la estrategia. 5 priistas levantaron la mano para participar en la contienda: Ivonne Ortega, Ulises Ruiz, René Juárez, Alejandro Moreno y José Narro. Al final, solo Ortega y Moreno participaron. José Narro renunció incluso a su militancia, señalando que había una cargada a favor de Moreno, a quien llamó el candidato de los gobernadores y del expresidente Enrique Peña Nieto. Se trata de una farsa que antes de iniciar ya tiene resultado. El domingo, durante la jornada electoral, Ortega denunció compra de votos y acarreo a favor de Moreno. La exgobernadora de Yucatán dijo que la cúpula del partido recurrió a las prácticas más deshonestas, empañando el proceso. Calificó como ilegítimo el triunfo de Moreno y convocó a los militantes a defender la democracia dentro del PRI. Punto y contrapunto. Híjole, bueno, tercer tema a discutir. La verdad es que hay gente, ya nos regañaron en redes sociales porque no había priistas en la mesa de discusión. El día que empezamos a discutir el tema ya estabas tú, querida Lisa, pero pues un tema que sigue dando de qué hablar. Y dada hoy de qué hablar, incluso porque en Zacatecas, hoy, que tiene que ver mucho también con el PRI, se votó en contra del matrimonio igualitario, se perdió por 3 votos, votos que dio el PRI a esta agrupación del Frente Nacional por la Familia, que estuvo cambiando por allá. Un PRI que todavía no logra decirnos qué tipo de partido es ideológicamente, con un gobernador o un exgobernador que ahora va a dirigir este partido, que apoyó ese tema, por ejemplo, en su estado, pero que a nivel nacional calla, con una secretaria general que también viene de Coahuila, un estado progresista, en donde también su esposo, exgobernador, ha sido una figura clave dentro del PRI para aportar a ese tipo de causas, pero de repente no sabemos dónde está puesto hoy en día el PRI, frente a un Morena, por supuesto, en donde muchos dicen que es ya un partido satélite. ¿Cómo está viendo tú el PRI, querida Fercaso? No. Creo que esta elección para el PRI fue una gran oportunidad perdida, en la que podían realmente llamar la atención sobre un proceso interno, mostrando cuáles eran las alternativas de partido que ellos mismos estaban proponiendo. Y en lugar de esto decidieron hacer una elección de dirigente de partido únicamente hacia adentro, hacia sus militantes, endogámica, sin realmente permitirle a la población conocer, bueno, pues qué tipo de oposición querían plantear, ¿no? Cuáles eran las opciones. Y particularmente una oportunidad perdida por parte de Alito, que ya sabía él mismo que iba a ganar y debió haber buscado la mayor cantidad de espacios públicos, de debates en medios de comunicación, para dar a conocer sus propuestas, para dar también a conocer cuál sería esta nueva plataforma de partido que quisieran construir, ¿no? Si es que pretenden reconstruirse como alternativa para los ciudadanos que no están viendo en Morena una opción para ellos electoralmente en las próximas elecciones. Creo que primero fue una gran oportunidad perdida. No sé si vuelvan a tener una oportunidad de este tamaño antes del 2021, la veo muy complicada. Y bueno, pues esta sí la dejaron pasar. Me llama la atención el número de votantes. De un padrón de 6.764.000 miembros, votaron, según ellos dicen, 1.885.000. Sí. Es muchísima gente para una elección interna. Si estos números son reales, insisto, ¿no? Porque hubo ataques de que hubo unas embarazadas y que hubo mapacheo, incluso concediendo que se tratara de 1 millón de personas, un partido que tiene 1 millón de personas dispuestas a dedicarle tiempo, a hacer trabajo de militancia, de ir a las casas a hacer promoción del voto, a participar en campañas políticas, representa algo, sí puede mover en una comunidad, sí puede mover algo en un país. Creo que ahí es en donde tal vez pudiera estar su fortaleza, en donde tendrían que enfocarse para hacer esta reconstrucción, si todavía sigue habiendo este sentido de pertenencia por parte de todas estas personas que al parecer votaron en su elección. Creo que sería pues el elemento a rescatar de la elección del domingo. Claro, y la gran diferencia entre el voto entre la fórmula de Alito con Carolina y la de Ivonne Ortega, que fue más de 1 millón de votos de diferencia, ¿no? Sí, gigantesca, que creo que también estuvo vinculado con muchos acuerdos populares, digamos, como sucede en el PRI, como históricamente sucedió en el PRI, y que no logran convencerse de la democracia en ese partido. Querido Eder. Yo creo que en la elección del 2018, la campaña de la Ciudad de México, Miquel Arriola mostró cuál es la plataforma política de este nuevo PRI, que busca, sí, plantearse como oposición al gobierno federal, pero desde la ultraderecha. Quiso presentarnos queja contra Copres frente a el debilitamiento evidente del PAN con su alianza con el PRD. Ellos quisieron jalar este voto de la ultraderecha, y es lo que han venido mostrando, y esto lo digo por lo que les fue re mal, ¿no? Pues sí, pero hay un sector en el PRI, y hay un debate ahí muy interesante entre ellos. Hay un sector muy fuerte
que sí está apostándole a abanderar esta postura compitiendo política contra el PAN y contra el PAN, básicamente, ¿no? Porque es y bueno, y contra la posibilidad de que Felipe Calderón y su corriente sí adquieran mayor fuerza político-electoral. Entonces, creo que por ahí le van a apostar. Yo creo que el priismo, la cúpula o quien haya tomado esta decisión le están apostando al hundimiento, al fracaso del PRI, porque Alito es la representación de ese nuevo PRI que es ahorita el que está siendo juzgado, precisamente. Y pues no tienen ninguna posibilidad de repuntar y de volver a generar un discurso creíble para la población. Es una marca que ya no genera dividendos. ahora, Rubén Moreira y Carolina Villano sí son como dos operadores que saben movilizar el voto, que en Coahuila han mantenido una dominancia, un dominio del PRI durante décadas, ya décadas, prácticamente casi dos. ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, de entrada nos falta un dato previo a este gran padrón que se generó en los últimos meses, que también inexplicablemente creció subrepticiamente. Particularmente en Coahuila y en el Estado de México. Exactamente, exactamente. Y en Campeche, o sea, en los lugares donde donde beneficiaba el voto a Moreno Cárdenas, es donde ¿quién puede creer que después de la derrota, de la pisoteada que sufrió el PRI el pasado año, iba a haber un sentimiento de afiliación al PRI? Entonces ahí está la primera anomalía. Yo no encuentro la correlación entre la campaña de Miquel y esto, porque si algo sí vimos positivo del PRI en estos primeros meses como oposición, fue incluso en algunos temas como en la Guardia Nacional. Creo que el PRI en el Senado jugó un papel muy responsable, por lo menos así parecía. Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Sí, y es hacia allá donde tenemos que ver. Porque Alejandro Moreno Cárdenas fue un personaje disruptor, como lo ha sido todo el tiempo en su carrera política. Es un corrupto. Yo he documentado todo lo inexplicable de su riqueza, de su mansión que se construyó, que superaba hasta en los precios que él mismo reportó, en los costos que él mismo reportó, por los cuales pagó sus terrenos en Lomas de Campeche para construir su mansión. Bueno, ni con lo que él reportaba le alcanzaba. O sea, es una cosa así como 5 veces más lo que ganaba en un año para comprar de contado los terrenos donde edificó su mansión. Yo la próxima semana, aquí lo digo y me comprometo a la audiencia, lo voy a denunciar, porque así nos retó a los que hicimos investigación, a denunciar penalmente, porque yo creo que hay un asunto ahí de enriquecimiento inexplicable. Tengo los elementos y ya les platicaré aquí. Pero ya que es un personaje disruptor, porque así ha sido toda la vida, y entró de una forma, pues, entre estos fraudes, entre esta alianza con Moreira y demás, a romper una balanza de oposición que pues ahora veremos que el PRI, sí, más rota aún. Sí, definitivamente, ahora que se acercará con René Juárez Cisneros, con Osorio Chong, que es lo que declaró en estos días que iba a hacer, pues va a pesar tener en la dirigencia a este personaje que es un corrupto, que es un personaje que no sabe hacer política de otra forma. Yo no creo que Alejandro Moreno, siguiendo un poquito lo que decía Fer hace un momento, haya visto que tenía una oportunidad de cambiar el rumbo del PRI. No es su entender. Alejandro Moreno es el priista perfecto y el PRI va a regresar a hacer lo mismo. A mí lo que me da gusto es que en este camino que estamos siguiendo, justo vinculándolo con el tema que vamos a hacer en el segmento pasado, en el que parece que ya no hay retorno en una lucha contra la corrupción del pasado. Yo quiero entenderlo así, aunque hayan elementos de punto final y demás, pues espero que esto sea no nada más que el derrumbamiento de este PRI, que se tiene que terminar de morir, pero que hoy llegó a la dirigencia. Querida Lisa, tú te tocó el lunes, entonces por favor te pido que sea rapidísimo porque tenemos que una pausa, la paparrucha, después un anuncio. Muy rápido, el tema de la operación cicatriz, ¿no? Que sería como el seguimiento de él, bueno, ya va a ser la cabeza del PRI nacional. Temían que Ivonne renunciara frente a cómo se dio toda la elección del fin de semana pasado. Ivonne anuncia que ella se queda, pero sin embargo anuncia que seguirá impugnando el proceso conforme vaya saliendo más evidencia y conforme vaya pudiendo construir los casos, de manera que lo primero que se anuncia es que hay un PRI dividido entre esas dos personas que buscaron la dirigencia, y no solo entre esas dos personas que buscaron las dirigencias, sino entre grupos políticos que representan distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo vería pues una clara divergencia entre
entre una Claudia Ruiz Massieu que por lo menos pretendió hacer este diagnóstico de qué nos pasó el 1 de julio, que no entendimos, dónde fallamos, y criticó el sistema de alianzas y criticó la movilización de sus sectores. Ya ven que el PRI está dividido en distintos sectores, criticó la posibilidad de no poder convencer en gubernaturas donde tradicionalmente ellos habían dominado la escena política, y eso yo creo que es lo más interesante, ver cómo se queda ese reacomodo. Por lo pronto ya prometió que va a trabajar con René Juárez y con Osorio Chong para hacer la operación cicatriz con sus bancadas en el legislativo. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a también darle seguimiento las próximas semanas. Vamos a una pausa, regresamos por ahí con la parcha. En un mundo donde la vida se mueve rápidamente, las personas se tienen que mover aún con mayor rapidez, preparándose lo más rápido y mejor posible para posicionarse exitosamente en el mercado laboral. Quick Learning, la única escuela con un método 100% garantizado para hablar inglés. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Elena Poniatowska es la escritora viva más importante de México y una de las escritoras contemporáneas fundamentales en Hispanoamérica. También se ha convertido en los últimos años en una incansable animadora cultural a través de la fundación que lleva su nombre. La revisión más importante sobre el movimiento del 68 se hizo en sus instalaciones y cursos, ciclos de cine, exposiciones rebasan el promedio de actividades de la mayoría de los centros culturales del país. Es muy importante obtener recursos y que la gente vea lo que se está haciendo en la fundación, ¿no? Fuimos los primeros que entramos en las lluvias en Guerrero, ¿no? En el 2014, apoyamos en el 2017. Elena siempre ha sido una activista y un apoyo a las clases más necesitadas, ¿no? Y para guardar este legado en México sí necesitamos apoyo desde el gobierno hasta la iniciativa privada, ¿no? Y sí que vamos a tener todos esos apoyos súper transparentes, ¿no? Tenemos ejes de trabajo en talleres, en educación, en talleres, lo que te quiero decir, en educación por amor al arte, ¿no? Estamos teniendo alianzas y estamos teniendo ciertos apoyos, pero estamos funcionando sin recursos. La casa no es nuestra, la casa es prestada, es un comodato, ¿no? Y para mantener esta casa, para pagar a las personas que colaboran aquí, para llevar el cine todos los jueves, para hacer las conferencias, pues hemos tenido apoyos de gente desinteresada. Miles de fotografías, cartas, manuscritos son fundamentales no solo para la cultura, sino para conservar y fortalecer el tejido social. Enrique Campos informa los sucesos que están siendo noticia. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, aseguró que la gente está encantada con sus comentarios despectivos hacia Baltimore, la ciudad con alta población afroamericana. Noticias MX con Enrique Campos, lunes a viernes 2 de la tarde, Foro TV. Óscar Chávez, como muy pocos cantantes, ha hecho del corrido parte fundamental de su repertorio permanente. Como músico, parece que su lema es cantar y contar. Cantar y contar historias viejas y nuevas odiseas. Dar cuenta de los días que vivieron otros, revolucionarios, campesinos o poetas, y en aquellos en los que él mismo fue su protagonista. Bueno, es una muestra dentro de nuestra historia, el corrido cumplió funciones importantísimas en todo el movimiento revolucionario y antes hay ejemplos, ¿no? Si pensamos en que la gran cantidad del pueblo, lo que podríamos llamar la masa popular, sin ser peyorativo, era analfabeta, en su gran mayoría. El corrido, de alguna manera, resultó el periódico. El periódico. La prensa, lo que la prensa no alcanzaba a llegar a la mayoría de la población, sí lo lograba hacer el corrido por la vía oral, ¿no? Por el habla, por la música. Y eso fue fundamental.
miles y miles, si no estoy exagerando, miles de ejemplos de corridos que surgieron sobre todo en la etapa de la Revolución, claro. Frida Kahlo también hizo corridos. De ella son estos versos. La tristeza retrata en todita mi pintura. Pero así es mi condición. Ya no tengo compostura. Bueno, regresamos para irnos con la paparrucha de esta noche con un anuncio. Ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público se metió en tremendo enredo cuando los exsecretarios de Hacienda, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, fueron cachados infraganti en Palacio Nacional. El actual titular de la dependencia, Arturo Herrera, cayó en la paparrucha cuando fue cuestionado sobre la visita y dijo que no los había visto y que seguramente habían ido para hablar entre ellos. Solo le faltó decir que seguro andaban de visita turística admirando los murales del palacio. Horas más tarde, cuando la imagen de los exsecretarios se viralizó en las redes sociales, Herrera tuiteó que efectivamente se había reunido